y si me hace el grandísimo favor, vaya abriendo por favor su Biblia en el libro de Nahum, ¿verdad? En el capítulo 1. Y déjeme decirle algo, mire, en algún momento de nuestras vidas aparecerán retos o circunstancias que parecerán muy difíciles de combatir o superar. Puede ser el deceso de un ser querido, ¿verdad? De estos tiempos, cómo nos hemos enterado de gente pues que ha fallecido, ¿verdad? Conocidos, amigos, familiares que han fallecido, ¿verdad? Por este virus, ¿verdad? Hay muchos que todavía se resisten a creer, ¿verdad? En este virus, ¿verdad? Y yo quiero decirle que la verdad, pues es una situación que afecta a muchos, de verdad, y por eso de verdad, en algún momento le digo, de nuestras vidas aparecen este tipo de situaciones, y la verdad es que afectan el entorno en el que nos desenvolvemos. Puede ser el deceso de un ser querido, pueden ser problemas económicos, pueden ser enfermedades sin cura y otras tantas cosas, ¿verdad? Y lo que debemos de saber usted y yo, que Dios está a nuestro lado y nos ayuda en todo momento. Yo en esta noche el tema que yo quiero compartirle, yo le he titulado ¿tiempos difíciles? ¿Usted cree que estamos viviendo tiempos difíciles? ¿Sí o no? A ver, contésteme. Sí, ¿verdad? Estamos pasando por tiempos difíciles, pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar. Eso es lo que tenemos que hacer. Y mire, en Nahum capítulo 1, verso 7, yo se lo quiero leer, pero en la versión de Palabra de Dios para Todos. Y me gusta este versículo aquí, ¿verdad? Es el mismo que tiene en la pantalla de la Reina Valera, pero quiero leérselo en Palabra de Dios para Todos. Dice: el Señor es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno, definitivamente, todo el tiempo, dicen por ahí. El Señor es bueno, dice, es refugio. ¿Qué es un refugio? ¿Qué es un refugio? Por ejemplo, ahora por ejemplo, vienen los tiempos de lluvias y vienen los tiempos de fríos, y se abren varios refugios, como ahora para la tormenta en Puerto Vallarta, donde iba a llegar el huracán Nora, ¿verdad? Y en tantos lugares donde en esta temporada de huracanes y ciclones abren muchos refugios. ¿Qué es un refugio? Es un lugar donde protegerse, es un lugar donde cubrirse, donde guardarse, donde de verdad donde pasar los tiempos difíciles. Por ejemplo, ahora que sucedió, bueno, abrieron muchos refugios en Puerto Vallarta para toda la gente, ¿verdad? Para toda la gente que vivía cerca de los lugares donde normalmente hay inundaciones, como son los ríos. Si usted vio las noticias, bueno, pues vimos ahí cómo se desbordó el río Cuale, el Pitillal, ¿verdad? Y a su paso, ¿verdad? Lo vemos aquí también en las colonias, ¿verdad? De fuera de la ciudad, como, bueno, donde también las gentes se han puesto a vivir en los cauces. Vemos muchos problemas, ¿verdad? Y a veces decimos, ay, y bueno, y muchos tratan de echarle la culpa al gobierno, pero realmente a veces la falta de sabiduría de dónde nos ponemos a hacer, ¿verdad? Es falta de sabiduría dónde instalar una casa, y muchas veces las ponen en los cauces, y tarde que temprano el agua reconoce su cauce. Es lo que ha pasado, lo que está pasando en tantas partes del mundo. Bueno, y un refugio es precisamente eso, para proteger a la gente de los huracanes, de las tormentas, de los ciclones. Eso es un refugio. Dice el verso 7, ¿verdad? Dice que el Señor es bueno, es refugio. O sea, ¿dónde guardarse, dónde protegerse, dónde cubrirse? En tiempos difíciles, y protector de los que acuden a Él. Eso dice aquí en esta versión que está en pantalla, dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. O sea, fortaleza también entendemos esa palabra, ¿verdad? Como es una fortaleza, ¿verdad? Cuando
cuando hemos visto, ¿verdad?, que es una mansión o es un castillo o es un búnker, como le llaman por ahí, dicen, no, eso es una fortaleza, o sea, pues es un lugar donde protegerse. Es lo mismo, es lo que dice esta palabra. Dice el verso ese, me gusta, por eso me gustó este, dice, el Señor es bueno, es refugio en tiempos difíciles. Yo sé que estamos pasando por tiempos difíciles, pero el mejor lugar para poder confiar es en el refugio de Dios. El Señor debe de ser nuestro refugio. Debemos de aprender a confiar cada día, ¿verdad?, en todo lo que Él está haciendo de verdad, porque créamelo que necesitamos tener un refugio a donde llegar cuando estamos pasando por tiempos difíciles de verdad. Y a lo mejor ahora usted no está pasando un tiempo difícil. Usted puede decir, no, pues a mí, yo estoy bien, a mí me ha ido bien, yo estoy tranquilo, estoy cómodo, no tengo ningún problema. Pero va a llegar el momento en que usted va a necesitar un refugio. Y usted me puede decir, ay, qué dramático, o qué negativo, o qué ave de mal agüero, ¿verdad?, porque le estoy diciendo esto. No, todos pasamos en algún momento este tipo de situaciones. Y déjeme decirle, ¿verdad?, detrás del dolor hay un propósito. Detrás del dolor hay un propósito, y detrás del propósito está Dios. Fíjese, qué tremendo. Detrás de todo esto está Dios. A veces todo parece estar bien y de un momento a otro estamos en una situación que nunca pensamos que estaríamos. Sé que cada uno de ustedes, ¿verdad?, cada uno de los que estamos aquí recordamos probablemente ese inolvidable momento donde la vida cambió para siempre, ¿verdad? Y sin previo aviso, ¿verdad?, algo devastador y difícil de procesar surgió y lo cambió todo. Todos hemos pasado por estos tiempos, ¿verdad? Se te muere un familiar, o se te muere, o te quedaste en la ruina, o te quedaste sin trabajo, pero todos pasamos tiempos difíciles en esta vida. Así es, o sea, estas inesperadas experiencias se hacen parte de nuestra vida al irrumpir la rutina normal que llevábamos, ¿verdad? Y encontrarnos con un sorpresivo cambio de planes. Y esta forma tan inesperada, ¿verdad?, crea cambios drásticos que muchas veces logran sacarnos por completo de balance. De verdad, ¿cuántas veces no estamos viviendo una vida normal, una vida tranquila, y de repente, ¿verdad?, pues nos dan la noticia de algo drástico, ¿verdad? Yo recuerdo, hace muchos años, bueno, cuando muere, cuando muere mi mamá, ¿verdad? Yo recuerdo que estábamos era para un mes de diciembre, y bueno, yo tenía una amiga, ¿verdad?, que probablemente me esté escuchando, ¿verdad? Ella se llama Lupita, su mamá se llamaba Guadalupe, y el papá también se llamaba José Guadalupe. Eran tres, ¿verdad?, en casa. Y yo recuerdo que era un 12 de diciembre, ¿verdad? Nos invitaron en su casa, siempre cada año celebraban ese día de su cumpleaños y de sus santos y todo eso. Y bueno, pues hacían un evento, ¿verdad? Y bueno, pues todos los amigos, estábamos jóvenes, estábamos solteros, y nos juntábamos ahí con ellos y participábamos del festejo, ¿verdad? Y no, pues todo era alegría, todo era bonito, todo, ¿verdad? Imagínense, a los 17 años, 18 años, yo tenía esa edad más o menos, pues pues, se come uno el mundo a puños a esa edad, ¿verdad? No, pues cualquier cosa. Y sabe, al terminar la reunión y todo eso, bueno, yo llego a casa y luego me dicen, fíjate que tu mamá está en el hospital. Digo, ¿pero qué tiene o qué? Pues volvió de nuevo, ¿verdad? Le volvió de nuevo. Ella se había contagiado por hepatitis, y entonces dijo, ¿sabes qué? Pues le volvió de nuevo la enfermedad, y ahora viene, parece ser que más fuerte, y se le derivó una cirrosis hepática, dice, y está hospitalizada. Y pues déjeme decirle algo, o sea, eso cambió el rumbo,
porque ese día, al día siguiente era el día 13 de diciembre, le estoy hablando del año de 1972, y ese día en la mañana, ¿verdad? Pues vamos al hospital a tratar de ver a mi mamá, y nos dice el doctor, ¿sabe? Está en coma hepático. ¿Cómo? Si ayer pues, estaba bien, sí, pero pues así es la situación. Esto viene de la noche a la mañana, de verdad. La enfermedad, bueno, pues no respeta nada, y pues ella está grave. Y pues no, ahí el doctor nos dijo, ¿verdad? No hay mucha probabilidad para que ella salga bien. La verdad, ella está en coma ya. Y bueno, pues en ese tiempo pues uno cuando no conocía a Dios, ¿verdad? Y bueno, pues uno ahí a veces comienzas a renegar o comienzas a inquietarte. Y efectivamente no terminó el día, ¿verdad? Ella como a las 10, 11 de la noche falleció. Entonces es un suceso que te cambia la vida, o sea, son los momentos difíciles, ¿verdad? Yo no conocía a Dios, ¿verdad? Pero aún en su misericordia, aún en su gracia, pues Dios tiene cuidado, ¿verdad? De uno, y bueno, tiene uno que vivir ese tipo de situaciones. Y déjame decirte algo, estemos listos o no estemos listos, bajo la tormenta o los tiempos difíciles, tenemos o tendremos que mostrar todo nuestro potencial. Y no te estoy hablando de la fuerza que tengas, ¿verdad? Como para que te vayas al gimnasio y te pongas a hacer ahí, no, es que yo tengo que prepararme para los tiempos difíciles y tengo que ir al gimnasio, tengo que prepararme, tengo que ir a levantar pesas, tengo que ir a correr, a hacer condición, todo eso, porque vienen tormentas o vienen tiempos difíciles. No me refiero a eso. Tendremos que mostrar todo nuestro potencial, pero ¿sabe cuál potencial? El potencial de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo la aplicamos? ¿Cómo la vivimos? Ahí dice Efesios capítulo 6, verso 10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y sabe dónde encontramos el poder y la fuerza del Señor? A través de su palabra. Eso nos fortalece. Mire, vaya conmigo a algunos versículos. El Salmo 18:6, por favor, vaya. Salmo 18:6. Y ahí podemos encontrar, ¿verdad?, cómo la palabra, mire, en mi angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos, ¿verdad? O sea, en mi angustia. ¿Qué es lo que haces cuando tienes una situación difícil, cuando estás en medio de una angustia, de un problema? ¿Reniegas? ¿Te quejas? ¿O te desquitas con el primero que pasa ahí por tu lado, verdad? Y ya, ¿qué tienes? No, pues es que traigo ahorita ya no ando buscando quién me la hizo, sino quién me la pague, y me estoy desquitando, ¿verdad? En lugar ¿sabe? Muchas veces el ser humano tiende a hacer eso, y aún muchos cristianos no encuentran de verdad ese refugio para poder confiar, sino que en nuestras propias fuerzas tratamos de arreglar los asuntos, de verdad, y eso no nos va a facilitar nada. Vea el Salmo 130, por favor. Salmo 130, verso 1. Salmo 130, verso 1. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Ahí es donde usted y yo tenemos que ser fuertes. Ahí es de donde estamos hablando del potencial. ¿Qué potencial tienes? ¿Cuál es tu potencial? ¿A dónde recurres en los tiempos difíciles? A la palabra de Dios. Qué bueno, porque ahí es donde tenemos que fortalecernos. De ahí es donde viene. Y te repito, listos o no estemos listos, bajo la tormenta o los tiempos difíciles, tendremos que mostrar nuestro potencial. Y te repito, no estoy hablando de fuerza física, no estoy hablando de situación económica, no estoy hablando de tener muchas amistades a nuestro alrededor o tener mucha sabiduría. No, estoy hablando
¿Cómo estamos? ¿Qué tan parados, qué tan de verdad, qué tan metidos estamos en la palabra de Dios para que cuando vengan los tiempos difíciles, de allí echemos mano para fortalecernos? Dice el verso: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Vea lo que dice 2 Samuel 22, por favor, verso 7. 2 Samuel 22, 7. Segunda de Samuel 22, verso 7. Dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Y fíjate, yo estoy hablando de tiempos difíciles y probablemente tú dices: no, bueno, pues gracias a Dios en mi casa nadie se ha contagiado, todos estamos bien, todos. Sí, está bien, qué bueno. Pero sabes, aún los tiempos difíciles son tu matrimonio. Yo no estoy hablando nada más a la enfermedad, estoy hablando a todo, las circunstancias. Probablemente tu matrimonio está destrozado. Y en lugar de verdad, en lugar de que en esa angustia, en ese tiempo difícil, invoques a Dios, clames a Dios, ¿verdad? Reniegas y quieres tomar partido, ¿verdad? Para tú arreglar la situación de tu casa, tú cambiar a tu pareja, tú ya, si eres la esposa, ya no le quieres lavar, ya no le quieres planchar, ya no le quieres hacer de comer, porque pues él a lo mejor te anda engañando, o porque a lo mejor te trata mal o hace esto, y tú tratas de buscar humanamente cómo castigarlo, ¿verdad? Y utilizar tu sabiduría humana para esto, ¿no? O con tus hijos, a lo mejor tus hijos son rebeldes, te tienen cansado, es una serie de angustias, están metidos, ¿verdad? En drogas, en alcohol, en cosas así, y tú humanamente también tratas de hacer este tipo de cosas, cuando realmente nuestro potencial tiene que ser la palabra de Dios e ir a la palabra de Dios. Ahí nos enseña esta segunda carta de 2 Samuel, ¿verdad? Dice: en mi angustia, en medio de tu aflicción, en medio de tus tiempos difíciles, en medio de la situación que estás viviendo, invoca a Dios, clama a Dios y tú dile: Señor, aquí estoy, Señor, aquí está mi corazón delante de ti, Señor, la necesidad, el dolor, todo esto, Señor, que estoy viviendo, que me está causando, Señor, ya no puedo más, Señor, pongo mi vida, Señor, pongo mi situación, pongo mi tiempo difícil en tus manos, Señor, y yo sé que mi clamor llegará hasta tus oídos, Señor, y sé que tú tienes una respuesta para mí, porque yo sé que detrás del dolor, Señor, detrás de este dolor, detrás de esta aflicción, detrás de esta situación, hay un propósito, Señor, y sé que detrás de ese propósito estás tú, Señor, y por eso, Señor, puedo entender, Señor, a lo mejor no me gusta lo que estoy viviendo, no quisiera aceptarlo, pero Señor, sé que tú estás detrás de todo esto, y eso para mí, Señor, eso para mí me da confianza de que todo lo que está sucediendo no se ha salido, Señor, de tus manos, y tenemos que hacer eso. Ve lo que dice el Salmo 120, por favor. Regresa a los Salmos, el Salmo 120, en el verso 1. Dice: a Jehová clamé estando en angustia. ¿Y qué sucedió? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué dice el salmista? Dice: a Dios clamé estando en angustia. ¿Y qué hizo Dios? No le oigo. Le respondió. Dice: a Dios clamé estando en angustia y Él me respondió. El problema es que no estamos dispuestos a pagar el precio, ¿verdad? De fortalecernos en el Señor y en su palabra, y queremos que todo se solucione en el momento. Las tecnologías nos han hecho daño muchas veces en esta situación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se acuerda, querías sumar y tú sumabas todo a mano y multiplicabas y todo bien así. Ahora no, ahora sacas la calculadora, ¿verdad? O el teléfono celular y está ahí, ¿verdad? Ahora, antes te aprendías los teléfonos de memoria, ¿verdad? Bien padre, ¿no? Y tú dices: ahora que estaba estudiando, me dije:
bueno, voy a hacer un ejercicio, a ver si me acuerdo del teléfono de la casa de mi novia cuando iba, o sea, ahora de mi esposa, ¿no? Yo llegué a esa casa hace 40 y tantos años, ¿verdad? Y bueno, ya tengo, el mes que entra cumplimos 34 años de casado. Dije, voy a ver si me acuerdo del teléfono. Y antes pues eran 6 cifras del teléfono, 6 cifras. Y empecé a recordar, dije, ¿qué teléfono? Y que me acuerdo. Dije, 146527. Este era el teléfono, ¿verdad? Y sabe, y trabajas la mente, trabajas todo, ¿verdad? Ahora no, ahora pues tan fácil, ¿verdad? Que agarras tu teléfono, anotas, ahí pones el teléfono y tú dices, agregar a contacto ya registrado o a un nuevo contacto. Ya tú le dices, nuevo contacto. Entonces pues ya ni te estresas en grabártelo de memoria, ¿verdad? ¿Sabe? Yo trato de grabarme casi la mayoría de cosas a memoria por lo mismo, para no batallar el día que no traigo el teléfono. Ay, ¿qué teléfono? Y luego al rato les sirvo de directorio a muchos de aquí. Oye, ¿no tienes el teléfono de tal? Ayer mi esposa, ¿verdad? De un laboratorio, me dice, oye, con el teléfono en la mano, y luego me dice, ¿no te sabes el teléfono del laboratorio? Le dije, ¿cómo? Dice, no, pues es que para no buscarlo. Y le digo, sí, 33 39 42 10 30. Y me dice, ya ves, sí te lo sabes. Pues claro, pues sabe, estos tiempos nos gusta todo lo práctico, todo este tipo de cosas, el horno a microondas que metes el agua, ¿verdad? Y en 30 segundos ya está el agua caliente hirviendo para hacerte tu café o tu té. Y así también queremos que en las cosas espirituales las cosas sucedan de esa manera. O sea, queremos que todo se solucione lo más rápido. El tiempo más difícil en la vida del hombre, del ser humano, es el tiempo de la espera. Y no queremos, ya no queremos esperar. Queremos que el Señor escuche nuestra oración, nuestro clamor, y que nos solucione el problema en el momento. Pero los tiempos son de Dios. Los tiempos son de Dios. No es nuestro tiempo, no es a nuestra manera, es en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, cuando las cosas suceden. Por eso tenemos que aprender a esperar. Había un canto muy bonito en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando recién nos convertimos, del grupo Maranata, que decía, debemos esperar en el Señor, ¿verdad? Muy bonito canto, ¿no? Y es cierto, y es algo que ahora se nos ha olvidado mucho, el saber esperar. Entonces, de esa manera, a ver, déle vuelta al Salmo 102, por favor, otro versículo más. Salmo 102. En el Salmo 102, verso 2, dice, no escondas de mí tu rostro, en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Fíjese, o sea, es la necesidad. Yo sé que cuando estamos en medio de la necesidad, oramos a lo mejor de esta manera, ¿verdad? No escondas de mí tu rostro, Señor, escúchame, Señor, estoy angustiado, inclina tu oído, respóndeme, Señor. O sea, la misma necesidad, la misma angustia, pero sabe, Dios nos conoce y sabe, ¿verdad? Que dentro de nosotros también hay un deseo en nuestro corazón de hacer las cosas conforme a su plan y a su propósito, y ahí es donde debemos de fortalecernos. Y déjeme decirle algo, lo más triste de todo esto es que de forma teórica conocemos todos estos consejos que hemos leído, todos los consejos de la palabra, de forma teórica los conocemos y los conocemos bien, y asumimos también que otras personas lo han hecho también, ¿verdad? Y que cuando nos pase a nosotros sabremos qué hacer en esas situaciones. ¿Sí? Conocemos todo y bueno, sí, cuando a mí me pase ya conozco la palabra y yo voy a clamar y yo voy a invocar y yo voy a hacer esto. Pero lo que sucede, la verdad es la siguiente, la verdad es que la brecha entre la teoría y la práctica podría parecer abismal. O sea, conocemos la teoría, pero a la hora de la situación se nos olvida la práctica. Y nada más estamos metidos en la teoría. Por eso lo que yo compartía hace 8 días, ¿verdad? Si tú estuvieras en un momento difícil, ¿qué harías?
Y yo el tema, yo le puse, ciertamente buscaría a Dios. Yo no sé cuál situación es la que tú vives o que es la que tú estás pasando. Aún aquellos que están en sus casas y nos están oyendo, yo no sé cuál es la situación que tú vives o pasas. Pero si tú estás en una situación difícil, ciertamente buscaría a Dios. Eso dice Job. Eso dice el libro de Job. Ciertamente buscaría a Dios. ¿Y sabes por qué? La palabra ciertamente, ¿verdad?, viene de certeza. Ciertamente, con certeza, ¿verdad?, buscaría a Dios. ¿Por qué? Porque es en el único donde yo puedo encontrar respuesta a mi necesidad. Por eso, en los tiempos difíciles, confía. Yo estos tiempos, ¿verdad?, que Dios nos está permitiendo vivir. Ayer hablaba con el pastor, con un pastor, ¿verdad? Y él está saliendo del COVID, todavía le quedaron algunos restos de secuelas de la enfermedad. Y estuvimos como una hora hablando y le dije, oye, ¿todavía ocupas oxígeno? Me dice, fíjate que si no me lo dices ni me acuerdo de él. No, dice, ahorita toda esta hora que he estado platicando contigo, ni me acordaba. Pero estuvimos platicando y me decía, fíjate, Toño, me decía, que de verdad no te imaginas cómo cambió Dios mi perspectiva de vida, mi perspectiva de trabajo, mi perspectiva en el área de la familia. Dice, ¿sabes? Dios me inquietó. Con todo esto que viví, Dios me inquietó, dice, y traigo una serie de pensamientos, ¿verdad? Y sé que si Dios me permitió vivir es porque Él tiene planes y propósitos, y sabes, yo no quiero defraudarle, yo quiero hacer su voluntad, yo quiero hacer lo que Él tiene que hacer. De verdad, yo quiero, yo estoy en sus manos y quiero hacer todo, ¿no? Dice, pero me cambió la perspectiva. Y sabe, es lo que yo decía, detrás del dolor hay un propósito. Este pastor y su esposa estuvieron dos semanas hospitalizados allá en Estados Unidos, ¿verdad? Con oxígeno en la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? De una manera, ¿verdad? Que bueno, el diagnóstico del doctor diario era grave, pero estable. Decía grave, pero estable. Pero sabe, o sea, todo esto Dios lo permite. Detrás del dolor hay un propósito, y detrás del propósito está Dios. Detrás de la situación que tú estás viviendo está Dios. Ahora, quédate quieto, confía en Él y espera y busca qué es lo que Dios te quiere enseñar en medio del tiempo que tú estás viviendo. Hay un propósito, sin duda. Tú dices, sí, pero me está doliendo. Sí, pero hay un propósito. Y detrás de ese propósito está Dios. O sea, Dios no hace nada. Lo que compartía el pastor Chuy el domingo, ¿verdad? Acerca de cómo de veras Dios nos habla y nos enseña. Cuando el pastor hablaba, yo el martes que siempre nos reunimos, ¿verdad?, para platicar, yo le decía, aprendí mucho de tu mensaje del domingo, ¿no? Porque pues sí es cierto, o sea, uno como padre quiere que los hijos no sufran. Y yo lo veía, ¿verdad? Por ejemplo, una de mis hijas está pasando por los tiempos difíciles porque cambió de jefe en la escuela, ¿verdad? Y es un tiempo difícil para ella. Y bueno, dentro de mí yo quisiera decirle, renuncia, no aguantes, renuncia, no vente aquí y de alguna manera le hacemos o algo, ¿verdad? Yo, o sea, dentro de mí, ¿verdad? En mi carne humana, yo le diría, no, pues no tienes por qué estar aguantando, ¿verdad? Y tantos y que te hagan llorar o que te enojes o que hagas, no, vente y hacemos. Pero sabe, aprendí mucho el domingo con esa parte que dice, los padres no queremos que nuestros hijos sufran, pero tienen que pasar por eso. Si usted no ha escuchado la enseñanza del domingo, escúchela de verdad. Escúchela. Dios va a hablar a su vida de una manera tremenda. Y a mí Dios habló en mi vida y entendí ese propósito, ¿verdad? Que mis hijos tienen que pasar por tiempos difíciles.
pero ellos necesitan fortalecerse. Yo no voy a durar toda la vida para ayudarles o para hacerles la vida fácil en lo que pueda, jamás, no, yo no voy a durar, y gracias a Dios que no duro todo el tiempo, sino al rato los hijos dependen más de los padres que de Dios. Pero a mí me enseñó mucho el domingo eso para decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, ¿verdad? Porque a lo mejor tú estabas tratando con alguno de ellos y yo estaba tratando de meter la mano en medio de esta situación. Sé que a lo mejor mi hija está pasando un tiempo difícil y le duele el tiempo que está pasando, pero ahora entiendo que detrás de lo que está pasando está Dios. Y yo hablaba con mi hija y le decía, mira, yo aprendí mucho con la enseñanza del domingo y le compartía, ¿verdad? Y le decía, ¿sabes qué? De verdad, yo sé que todo eso que tú estás viviendo, todo lo que tú estás pasando es una formación de carácter. Dios te está formando tu carácter a su imagen. Y sabes, Él te va a dar la victoria. A lo mejor ahorita tú ves todo de una manera diferente, pero en su momento Dios te va a dar la victoria. ¿Y sabes por qué? Porque Él nunca pierde las batallas. Él nunca pierde. Él nunca pierde. Él te va a dar la victoria, porque tu confianza está puesta en Él. Tú solamente espera, tú solamente ten una buena actitud y sigue adelante. Y por eso le digo, en muchos cristianos esta verdad es que la brecha entre la teoría y la práctica, pues hay un abismo de diferencia, hay un abismo de distancia. Pareciera de repente que Dios considera que estás listo para que aprendas y pongas en marcha todo tu potencial. Claro, si lo piensas, ese es el plan de Dios, ¿verdad? Pero ¿y tú? Al ver el desafío ante ti, entras en pánico pensando, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Acaso no he sido bueno? Dios debe de estar algo distraído estos días. ¿Acaso Él no ve que apenas puedo con lo que tengo? Y comenzamos a preguntar. Ve lo que dice el Salmo 13. Ve conmigo, por favor. Y a lo mejor te lo has preguntado o te lo sigues preguntando, ¿verdad? Señor, pero Señor, Señor, tú sabes la vida que yo he llevado delante de ti, Señor. Yo siempre te he buscado, yo siempre he sido fiel. Ve lo que dice el Salmo 13, verso 2. Desde el verso 1. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí, verdad? O sea, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando, verdad? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro, verdad? Y estamos ahí, ¿verdad? Pero ¿por qué a mí, Señor? Si yo, Señor, tú sabes los ayunos que yo tengo, Señor, yo he sido fiel y yo, mire, todos. Hoy platicaba con una hermana, ¿verdad? De la iglesia de allá de Estados Unidos, donde el pastor que le platicaba fue contagiado. Y entonces sus hijos, ¿verdad? Sus hijos decían, ellos decían, no, pero ¿por qué a unos sí, por qué a otros no, esta enfermedad y todo eso? Y bueno, cuando se dio cuenta, ¿verdad? Ellos son congregantes de esa iglesia en Estados Unidos. Los hijos le decían a la mamá, mamá, pero pues mira, ve, ¿qué será? Que nos hace falta en meternos más con Dios, nos hace falta esto, lo otro, porque pues yo veo, mira, hasta ahorita no conocemos ningún pastor, siempre los que estamos contagiados son los que estamos acá. Y pues ándele que se contagie el pastor y su esposa, ¿verdad? Y todo eso. Y la mamá le dice al hijo, hijo, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que todos estamos expuestos delante de Dios a ser enseñados cada día? Todos. Mira, ve, los pastores ahora están contagiados y están hospitalizados y están pasando una situación difícil, un tiempo grave. ¿Te das cuenta? O sea, Dios no hace ninguna acepción de personas. Dios trata con todos. Dios trata de alguna o de otra manera, ¿verdad? No quiere decir que todos vamos a pasar por el COVID, pero de una o de otra manera Dios trata con nosotros.
Eso es lo que debemos de entender, que Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Y sabe, la prosperidad, cuando Dios te prospera, eso no te trae crecimiento. Pero cuando tú pasas por situaciones difíciles, cuando pasas por tiempos difíciles, ahí es donde viene el crecimiento. Cuando todo te va bien, ¿verdad? Y el Señor te bendice económicamente y tienes un buen trabajo, tienes una buena casa, traes un buen coche y todo eso, pues sí, son motivos de gozo, son motivos de felicidad y todo lo que tú quieres. Y bueno, pues hasta ahí, ¿verdad? Pues te estás gozando con la bendición que Dios ha traído a tu vida. Pero cuando el Señor te mete al desierto y te permite pasar todos estos tiempos difíciles, ahí es donde comienza el crecimiento. Y todos necesitamos crecer en esa área, todos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar. ¿Y qué tenemos que hacer? También prepararnos, potencialmente meternos a la palabra de Dios. Y que cuando vengan los tiempos difíciles, toda la teoría que usted y yo hemos aprendido a través de la palabra, no se dividan, ¿verdad?, con la práctica. Que la teoría vaya de la mano con la práctica, de clamar, de buscar, de reconocer que Dios tiene un propósito. Que siempre, grábeselo bien, siempre hay un propósito detrás del dolor. Y detrás del dolor está Dios. Detrás del propósito está Dios. Todos hemos estado ahí, todos hemos tenido momentos difíciles, tiempos difíciles. Nadie escapa a esto en la vida. Dios no ignora lo que pasa. Él sabe cómo ponernos a prueba cada uno, a unos en una área, a otros en otra área, pero siempre Dios permite, ¿verdad? Y habiendo experimentado cambios dolorosos y drásticos en nuestra vida, ¿verdad?, podemos decir que definitivamente Dios sabe lo que permite a cada uno. De verdad. Y también, déjeme decirle, también sabemos que si Él lo permite, no nos va a dejar solos. Que si Él lo está permitiendo, Él no nos va a dejar solos y nos librará si tan solo confiamos en Él. En el Juan 16:33, pero quiero leérselo en la palabra de Dios para todos, dice este versículo, Juan 16:33, dice: yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado, dice verdad en la versión Reina Valera, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En otra versión dice: en el mundo ustedes tendrán que sufrir. Dice: pero confiad. En la otra versión dice: pero sean valientes, yo he vencido al mundo. La clave es que no todos hemos sacado el mejor provecho de los tiempos difíciles que Dios nos permite vivir. Muchos han pasado por tiempos difíciles, pero no se han dejado enseñar en ese tiempo. No se han dejado enseñar. No han sacado provecho a los tiempos difíciles que Dios nos permite vivir. Siempre, le repito una vez más, siempre hay un propósito detrás del dolor. Y para comenzar a hacer que la brecha entre la teoría y la práctica deje de ser un abismo, pues tenemos que conocer a Dios. ¿Se acuerda de Job? Ahí en el capítulo 42, verso 5, Job 42, 5, ¿verdad? Cuando dice: de oídas te había oído. De oídas te había oído. Dice: mas ahora, ¿qué? Mis ojos te ven. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios está permitiendo la prueba,
de oídas lo hemos oído. El propósito es para que lo veamos. Job está diciendo, de oídas te había oído. Pues sí, conocía la teoría, Señor. Conocía la teoría de todo esto. Pero ¿sabes qué, Señor? Ahora mis ojos te ven. Te puedo ver, Señor. Job, un siervo de Dios muy amado, conocedor y obediente de la palabra de Dios, pero no tenía la revelación de Dios como el Padre. En medio de la gran aflicción y pérdida por la que pasó siendo hombre, o sea, humano, llegó a decir, mejor me hubiera quedado en el vientre de mi madre, ¿verdad? Eso decía Job, o sea, no haber nacido. Job sabía que Dios existía, como usted y como yo, pero en su tribulación dudó de ese Dios que él conocía. Y sabe, eso sucede. Por eso necesitamos ir de la mano con la teoría y con la práctica. Conocemos el consejo de la palabra, tenemos la teoría. Bueno, ahora hay que, en su momento, hay que llevarlo a la práctica. Platicaba con un pastor, ahora que estábamos en el evento de matrimonio, estábamos desayunando ahí, ¿verdad? Ya en los días que había pasado el evento, y estamos platicando, ¿verdad? Y estamos platicando nuestras experiencias, pero nuestras experiencias de la enfermedad en el virus, en el COVID. Y entonces yo le decía, fíjate que, híjole, llegó el momento en que la verdad, o sea, humanamente tu carne, ¿verdad? Te quiere hacer dudar de que Dios puede hacer. Y él me decía, lo mismo me pasó a mí, dice, la verdad, y tuve que pedirle perdón a Dios y decir, Señor, perdóname, Señor, porque he dudado en este momento, Señor, de que tú puedes sacarme adelante, Señor. O sea, y dice, pero el pensamiento, dice, yo sabía que el único que podía sacarme de en medio de todo esto era Dios, pero sin embargo, algo sucede, dice, y de verdad era bien difícil. Y era esa parte, ¿no? O sea, conocemos a Dios, todos conocemos a Dios, al menos todos los que estamos aquí, ¿verdad? Conocemos a Dios, pero ¿qué sucede? A la hora de los tiempos difíciles se nos olvida y dudamos. Y decimos, ¿podrá poner mesa Dios en el desierto? ¿A poco Dios puede poner una mesa en el desierto? Cuando tienes la revelación de Dios como Padre, sabes que Dios todo lo sabe, todo lo puede y está en todas partes al mismo tiempo. Cuando Dios quitó la aflicción de Job y le duplicó todo lo que había perdido, Job declaró, ¿verdad? Había escuchado de ti, Señor. Eso declaró Job, de oídas te había oído. Había escuchado de ti, Señor, pero ahora te veo como lo que eres, el Padre que cuida, el Padre que suple, el Padre que restituye más de lo que se nos es quitado, el Padre que sustentas, el Padre que sanas, el Padre que perdonas, el Padre que provees, el Padre que entiendes, el Padre que abrazas y el Padre que amas incondicionalmente. Esto es lo que pasó en la vida de Job. Y eso es lo que tiene que pasar en la vida de muchos de nosotros como cristianos, que solamente conocemos a Dios de oídas, pero no tenemos esa relación de Dios como un Padre. Cuando pasemos por estos tiempos, siempre pensemos, ¿verdad? ¿Cómo llegó Job a esa parte de decir, vea lo que dice el verso 6, dice, el verso 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En otra versión dice, por tanto me retracto de lo que he dicho
y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, me retracto. Porque él decía, mejor ni hubiera quedado en el vientre de mi madre, o sea, no hubiera nacido. Él no entendía que detrás de todo lo que él estaba viviendo había un propósito. Le estaba causando dolor, sí, pero Dios estaba detrás del propósito. Usted y yo hemos leído el libro de Job, ahí cómo comienza, ¿verdad? Y bueno, para los que dudan, si hay Dios, escuche. Job entendió. Y sabes, si Dios lo hizo por Job, también lo puede hacer por ti y por mí. Solo debemos de creer, debemos de confiar, debemos de esperar y obedecerle a Él y a su palabra. Aunque a veces es doloroso, Dios desea que pares un momento, observes, que aprendas y crezcas. ¿Sabe? Una de las mejores formas de verdad de pasar los tiempos difíciles es siendo agradecidos. Dar gracias como un ejercicio diario. O sea, practicar el don de la gratitud. Fíjese que hay estudios recientes que brindan evidencia que el poder de ser agradecidos constantemente en nuestras vidas genera una fuerza increíble. Y acuérdense lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, en todo. Yo le pregunto, ¿aún en los momentos difíciles debemos de dar gracias a Dios? ¿Sí o no? Sí. En Primera de Crónicas dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Fíjese que esta actitud esta actitud de gratitud, ¿verdad? Esta fuerza genera cambios importantes en nuestro cerebro con el solo hecho de contar nuestras bendiciones. El cerebro interpreta esta práctica brindando más felicidad a tu vida, menos depresión y nos libera de emociones tóxicas en nuestra vida. Fíjese, si acostumbramos, hay algo que se llama dopamina y hasta me puse, aquí le tomé una foto al cuestionario. La dopamina participa en múltiples funciones cerebrales, entre las que mencionaremos el aprendizaje y la memoria, la motivación y la recompensa ante estímulos placenteros. Induce a la repetición de las conductas que nos comportan placer, como la alimentación y otras cosas, ¿no? El humor, la atención, y hay muchísimas cosas más. Dice, la dopamina tiene un papel fundamental. Este neurotransmisor activa un mecanismo cerebral que se llama circuito de recompensa, que hace que tendamos una y otra vez a repetir comportamientos y consumos en busca de esa sensación. Entonces, el cerebro, ¿verdad? Si acostumbramos a incrementar la dopamina con la práctica de la gratitud, cuando tú acostumbras a tener una actitud de gratitud, ¿verdad? Que vas con el Señor y le dices, Señor, gracias, Señor, aún por lo que estoy pasando, sé que es difícil, sé que no me gusta, no estoy preparado, Señor, pero gracias, Señor, porque yo sé que tú estás detrás de todo esto. Dice que cuando se incrementa la dopamina con la práctica de la gratitud, el cerebro querrá estar buscando constantemente más de lo mismo. O sea, porque tú en medio de la situación difícil vas con Dios y le dices, Señor, gracias. Señor, gracias. Y tu cerebro está registrando eso. A través de la dopamina comienza, porque es lo que te hace que busques algunas cosas repetitivas que te causan un placer. Entonces, cuando tú vas y le dices, Señor, gracias, gracias, Señor, por lo que estamos pasando, gracias, Señor, mi esposa no se sujeta, mi esposo no me ama, mis hijos no me obedecen, Señor, pero gracias por la vida de mis hijos, gracias por la vida de mi esposo, gracias por la vida de mi esposa. Todo eso se convierte en
en una actitud repetitiva, una actitud de gratitud que constantemente, o sea, la misma, ¿verdad? Estoy hablando de algo, ¿verdad? De algo que está comprobado científicamente, cómo el cerebro cuando recibe, ¿verdad? Algo que le agrada, pues es como la comida. Cuando tú te sientas a comer, ¿verdad? Pues desayunaste rico y al rato dices, ay, híjole, desayuné tan rico que no sé por qué, pero ya tengo hambre, de verdad. ¿Por qué? Porque el cerebro registra todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? El sueño, que empiezas, ¿verdad? El descanso y dices, ay, híjole, ya me dio otra vez sueñito, ¿verdad? Pero es eso, la dopamina te comienza a hacer que repitas cosas. Eso pasa con una actitud de gratitud. Tú comienzas a decir, Señor, gracias, gracias, Señor, gracias, y tu cerebro está registrando eso y te va a hacer constantemente que al rato, que después de un tiempo, eso sea una necesidad en tu vida de ser agradecido con Dios. Y eso es lo que hace la dopamina. Con la práctica de la gratitud, el cerebro querrá estar buscando constantemente más de lo mismo. Y probablemente diga, por favor, te va a decir el cerebro, por favor, dame más de eso. El inicio de esta práctica desencadena mucha más gratitud en tu vida y traerá bienestar integral a tu cuerpo. O sea, porque eso te va a quitar del rencor, del enojo, del estrés, ¿verdad? Con una actitud de gratitud. Por eso se acuerda en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, cuando dice no estés preocupado por nada, antes bien, en lugar de que te preocupes, dice, presenta tus peticiones delante de Dios con toda oración y con una acción ¿de qué? De gracias. O sea, dice, por nada estés preocupado, antes bien, sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y con una actitud de gracias, ¿verdad? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Esto es, la Biblia nos lo enseña. Ahora científicamente ya lo han comprobado, que cuando tienes una actitud de agradecimiento, esto de verdad te hace crecer. Y todos necesitamos estar dispuestos a crecer. Y vendrán tiempos difíciles, pero debemos estar dispuestos a crecer aunque duela. ¿Cómo está tu vida en este tiempo? Yo hablaba, tiempos difíciles, confía. Debemos refugiarnos en Dios en tiempos difíciles, porque eso nos brindará alivio, paz y esperanza. Confiar en el proceso mientras Dios está trabajando te abre los ojos y te ayuda a ver más allá de lo que tus ojos te pueden mostrar. Confiar en Él, confiar en el proceso, ¿verdad? Brinda felicidad, alegría, entendimiento. Eso es lo que necesitamos hacer. Recuerda, debemos refugiarnos en los tiempos difíciles en Dios. Confía en Él. Si hay alguien que nos conoce, es Dios. Sabe nuestra capacidad y conoce el principio y el fin de cada uno de nosotros. Así que Él nos va a brindar lo que necesitemos para que sigamos adelante y sigamos creciendo personalmente cada día. Cierra tus ojos un momento. Confiar es la clave. Aunque sea doloroso al inicio, al final del día recuerda que Dios está detrás del dolor. Hay un propósito y detrás del propósito está Dios. Yo no sé el tiempo que tú estás viviendo, qué es lo que tú estás pasando, pero si tú estás pasando un tiempo difícil, ponte de pie y vamos a orar y vamos a tener esa actitud de gracias, ¿verdad? Si tú estás pasando este tiempo difícil, con esa actitud de gracias, ¿verdad? Que tu cerebro comience a registrar esa actitud y que tú la puedas volver a repetir constantemente, ¿verdad? Señor, gracias. Señor, gracias, gracias. Y a lo mejor hoy es una situación difícil la que estás pasando y mañana es otra y después es otra, pero sin embargo has aprendido, has registrado
en tu pensamiento una actitud de gracias y puedes decirle: Señor, gracias. Habla con el Señor y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo esto que estoy viviendo, por esto que estoy pasando, Señor, porque aún en medio de la situación, sé que tú estás ahí, Señor. Tú has permitido todo esto y tú tienes un propósito, y yo sé que detrás del propósito estás tú, Señor. Solo te pido, Señor, que nos ayudes, que nos des tu gracia, Señor, en medio de estos momentos, Señor, para salir victoriosos junto contigo, Señor. Señor, que en lugar de renegar, en lugar de quejarnos, en lugar de desechar, Señor, todo el consejo que hemos aprendido, Señor, a través de tu palabra, mejor vayamos delante de ti y te digamos: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque sé que detrás del dolor, Señor, hay un propósito, y detrás de ese propósito estás tú. Y aquí estoy en esta noche delante de ti, Señor. Levanto mis manos y te digo gracias. Y que esta acción, esta actitud de gratitud sea una actitud que quede grabada en mi pensamiento, Señor, para que en cualquier situación yo pueda levantar mis manos y decirte gracias. Aún en los tiempos difíciles, Señor, confiar y decirte gracias. Sigue hablando con el Señor, sigue hablando.